¿Qué tal? Soy Martín Puerta. En esta ocasión corresponde desarrollar el examen final del curso de Sociología. Eh, el profesor indica que desarrollemos la lectura de la doctora María Mendoza Michilot y que comprometemos con la lectura del doctor Schaffer. Eh, en tal sentido, pues desarrollaré el tema, ¿no? Son 8 preguntas, en realidad son 8 porque una se repite, la pregunta 9 es igual que la pregunta 4. Así que bueno, entrando en materia, el texto de la doctora Mendoza es importante porque nos da a entender el rol de los medios de comunicación en la historia reciente del Perú, digamos, ¿no? Ella toma como punto de partida el inicio del siglo XX. Previamente hemos visto el desarrollo de la República Aristocrática, la aparición de medios. Sin embargo, el punto de partida de la doctora Michilot tiene que ver mucho con la función protagónica de los medios de comunicación en la vida de la nación peruana, ¿no? En tal sentido sí es notorio y es claro y es evidente que los periódicos han cumplido pues, una función de difusión de ideas, ¿no? A inicio del siglo XX pues, tenemos los grandes acontecimientos que marcaron el destino de ese siglo, ¿no? En primer lugar pues, podemos mencionar a la Revolución de Octubre en Rusia, la Primera Guerra Mundial. Esos acontecimientos, digamos, de alguna u otra manera fueron reflejados en la prensa nacional, que al mismo tiempo difundían en la sociedad peruana esos conceptos, pero básicamente centrados en Lima, entendiendo que, como es hasta ahora, lamentablemente, Lima siempre es el centro de todo, ¿no? Aquí tenemos pues los centros culturales, los centros económicos, centros sociales, y los medios de comunicación pues respondían a esa inquietud, ¿no? En tal sentido, pienso que los periódicos nacionales, específicamente hablando del comercio, la prensa y la crónica, sí han tenido mucho que ver en la, digamos, en la formación y han sido protagonistas de la formación de la nación peruana, ¿no? En tanto que han sido, como repito, difusores de ideas, digamos en cierto modo un poco retrasadas, porque no había las facilidades que tenemos hoy de noticias prácticamente al instante, pero aún así había tiempo y, digamos, había gente que podía darse tiempo de leer. Evidentemente, cuando me digo gente, esa gente me refiero a las clases altas, que tenían disponibilidad de tiempo y disponibilidad económica, ya que las grandes mayorías permanecían de cierto modo invisibles a la gran prensa, ¿no? Como sucede hasta ahora lamentablemente que grandes grupos sociales, por ejemplo los analfabetos, las mujeres, los grupos minoritarios étnicos, no tienen presencia en los medios de comunicación, ¿no? Ahora en cuanto a los aportes de los periódicos al surgimiento de la nación peruana, pues reitero que en el tiempo han demostrado que sí, de alguna manera han contribuido a fortalecer la idea de concepto de nación, ¿no? Más allá de oposiciones o no, de sesgos políticos o no, los medios de difusión peruanos han cumplido, no en la medida esperada, pero sí han cumplido su rol de difusión de lo que es la noción de nación, entendiendo que nación es un espacio geográfico donde convive gente con igualdad de derechos. Un concepto que es muy discutible, por cierto, pero aún así pienso que los medios de comunicación de una u otra manera han logrado difundir en la población peruana los conceptos de nación, ¿no? Digamos que no con el éxito esperado, pero por lo menos han intentado difundir esas ideas y pues han sido reflejadas en los pensadores que a inicio del siglo XX insurgieron en el marco histórico nacional peruano, ¿no? Ahora, cuando se menciona el punto de la prensa más influyente de Lima, pues evidentemente tenemos que entender que al ser Lima el centro del Perú, como sucede en todos los países de América Latina, que en las capitales engloban toda la cultura y la economía y lo demás, pues lo que ocurría en Lima, digamos que era el patrón para analizarlo con respecto al resto del país, ¿no? A eso me refiero cuando dice que la prensa más influyente es la de Lima, ¿no? Y aún hoy se ve eso, ¿no? Incluso en medios de comunicación, digamos, con difusión a nivel nacional, pero siempre Lima es el centro, el imán que atrae las noticias y desde donde se difunde al resto de la nación, pues digamos, ciertos conceptos o ciertas nociones o ciertas ideas o inclusive ciertos estereotipos, ¿no? De conducta, de vocabulario, inclusive de forma de vestimenta, ¿no? Digamos que Lima es el gran centro, el gran pulpo desde donde los tentáculos de influencia llegan al resto del país, ¿no? En ese sentido, pues pienso que Lima es
No, en Lima se ubica la prensa más influyente del Perú, como indica la doctora Mendoza, ¿no? Ahora, digamos que la prensa, pasando a otro punto, digamos que la prensa es responsable de la representación discursiva de la nación, entendiendo que al ser nosotros un Estado, el Estado peruano, hay un devenir histórico, ¿no? Ese devenir histórico, de alguna otra manera, quieres o no, se refleja en los periódicos, ¿no? Tal vez en el momento en que salen no se tiene la noción de la importancia que adquieren con el tiempo, ¿no? Pero yo pienso que las noticias políticas, por ejemplo, si se las analiza con la perspectiva de todo el tiempo, sí logran generar, digamos, una imagen discursiva de lo que ha sido, de lo que es y de lo que probablemente pueda hacerle Perú en el futuro, ¿no? Ahora bien, si nos preguntamos si existe una nación en el Perú, yo lo pondría en duda, ¿no? Porque digamos que hablar de nación peruana es un poco complicado, ¿no? Siendo el país como es tan complicado geográficamente, tan fragmentado, evidentemente si salimos, basta salir de Lima, ¿no? A unas cuantas kilómetros alejados y pues toda la modernidad que vemos en Lima, en nuestras calles, nos choca cuando vemos realidades prácticamente precapitalistas, ¿no? Pueblos olvidados, sin medios de comunicación, sin servicios básicos. Entonces pues vemos que hay una suerte de doble discurso, ¿no? O sea, por un lado tenemos una imagen de primer mundo, que queremos llegar a la OSCE, que estamos a un paso de llegar a ser país desarrollado, pero como repito, saliendo solamente de Lima vemos que la realidad nos golpea la cara de manera muy fuerte, ¿no? O sea, digamos que hablar de nación peruana, mmm, yo estaría en duda de ese sentido, ¿no? Los periódicos evidentemente sí han intentado difundir esa idea, ¿no? Y básicamente buscan la cohesión, pero en momentos puntuales, ¿no? Digamos que, por ejemplo, si vemos lo que pasó en el siglo XIX con la guerra con Chile, sí hubo una unión de medios de comunicación con el Estado, ¿no? Para enfrentar al enemigo común. En el siglo XX, más bien, yo diría que no ha habido tanta cohesión de los medios con respecto a una idea central, ¿no? Salvo en la guerra con Ecuador del año 41, posiblemente, ¿no? Y en la guerra contra el terrorismo también hubo cierto aglutinamiento de los medios de comunicación para tratar de enfrentar ese tema de la violencia, ¿no? Y luego, sin embargo, no vemos esa suerte de unión que debería existir, ¿no? Más allá de momentos puntuales, como por ejemplo puede ser el fútbol, ¿no? Que recordemos lo que pasó en el torneo mundial de Rusia 18, ¿no? Que digamos que los medios de comunicación pues abrazaron a la selección y todo el mundo estuvo detrás de ellos, ¿no? Ahora también se intentó, pero lamentablemente el Perú no pudo llegar a la justa mundialista, ¿no? Otra pregunta se refiere a qué es la ciudadanía, ¿no? Y cómo maneja ese concepto de la prensa. Reitero que el tema de ciudadanía es, si se quiere, en cierto modo, no es homogéneo, ¿no? Digamos que tenemos, digamos, ciudadanos de Lima, ciudadanos de Arequipa, de Trujillo. Por eso reitero que es muy complicado pretender definir un concepto único de nación peruana, ¿no? Hay tantas naciones como departamentos tenemos o como cuantas ciudades tenemos. Y lo triste es que cada una tiene que ver por sí sola, ¿no? O sea, el Estado prácticamente está ausente en la nación peruana, ¿no? Solamente el Estado se limita a exigir, a demandar a la población que cumpla obligaciones, más el Estado no se ocupa de dar a la población beneficios. En tal sentido, pues la prensa pienso que de alguna manera puede ser difusora de esas necesidades. Ahora el tema es ver si el Estado asume esas demandas que la prensa transmite y las lleva a cabo, ¿no? Ese es el tema con la ciudadanía, ¿no? Ahora, la relación de los partidos con los medios, perdón, los periódicos con los partidos y con la comunidad, es evidente, ¿no? O sea, digamos que los periódicos, lamentablemente, no solamente pasan en Perú, en varios lugares del mundo también, pues dependen de la publicidad, ¿no? Y la publicidad que otorga el Estado es, digamos, la más importante numéricamente hablando, y es a lo que aspiran algunos medios que pues viven solamente de eso, ¿no? Ahora bien, esa relación de dependencia con el Estado pues los obliga, los condiciona a que tengan que modificar su línea editorial y dejar la labor crítica de la prensa, que debe ser constantemente fiscalizar e incomodar al poder, ¿no? No solamente ser obsecuentes, ¿no?
Por eso pienso que esa relación, esa tríada entre periodismo, partidos políticos y comunidad, es una relación de causa-efecto, ¿no? Digamos, el político para llegar al poder incide en la ciudadanía consume medios de comunicación y el medio de comunicación a su vez necesita de la publicidad del Estado que le otorga el partido político, ¿no? Digamos que es un círculo en el cual es complicado mantener la independencia o la capacidad de crítica de un medio de comunicación, ¿no? A eso me refiero cuando hablamos de esta relación de medios, partidos políticos con la comunidad, ¿no? Ahora, digamos que como último punto tenemos el comportamiento de los diarios en las causas y conflictos nacionales del Perú. El texto de la doctora Mendoza analiza 3 puntos, ¿no? La aparición de los partidos políticos, el voto a las mujeres y el voto a los analfabetos. En tal sentido vemos que principalmente el surgimiento del partido aprista marca el siglo XX peruano, ¿no? Al mismo tiempo que el Partido Socialista con José Carlos Mariátegui, pero sin embargo la figura de De la Torre, pues digamos que tuvo una mayor duración a lo largo del siglo XX, ¿no? Por ello la importancia de este partido en los medios de comunicación, aunque sin embargo el partido aprista estuvo vetado en el diario de Comercio, porque recordemos que inclusive el director del diario, Antonio Miro Quesada, fue asesinado a la entrada del Club Nacional junto con su esposa por un militante aprista, ¿no? Es a raíz de eso que pues el partido fue vetado por el Comercio, si se quiere, y fue una férrea posición antiaprista del diario Comercio. Sin embargo, esa posición varió en la década del 80 con Alan García, que llegó al poder y fue apoyado por el Comercio, curiosamente, ¿no? Ahora bien, con respecto al el voto femenino de la década del 50 del siglo XX, pues digamos que sí tuvo repercusión en la prensa nacional, pero no en la magnitud ni importancia de la que realmente merecía, ¿no? Ahora bien, en cuanto al voto del analfabeto, pues se remonta ya a la década del 70 del siglo XX, ¿no? Lo cual es curioso y preocupante porque vemos que hasta esa década del siglo XX no se tomaba en cuenta los analfabetos, ¿no? Muy bien, creo que me extendí demasiado, eso sería todo, profesor, y muchas gracias por su atención. Buenas tardes.